estar con ustedes otro miércoles en Camina con Meg, aquí en este programa que a mí, miren, hasta suspiro, me llena de emoción porque cada cita con ustedes también es un regalo para mí con mi invitado. ¿Por qué? Porque aprendo, porque me sigue dando esperanzas. ¿Cuántos estamos en este proceso de vivir la vida, yo creo, como tiene que ser, en unidad? Eh, la vida nos va llevando tarde que temprano a movernos en formas diferentes de vivir, de ser, de estar, de búsqueda, de cuestionarnos, de reflexionarnos y cambiar la dirección. Eso a veces nos cuesta mucho trabajo aceptarlo. Yo tengo hoy una invitada que es un ejemplo vivo, que yo quiero conversar y aprender de ella lo más posible para evolucionar, porque es una muestra, yo creo que viviente, de lo que es un cambio de paradigmas. Así se llama el programa de hoy, Cambio de Paradigmas. ¿Quién es mi invitada? Gloria Rodríguez Posada. Es un mujerón que lleva años recorridos de caminos desde su premisa religiosa, que la ha llevado a distintas direcciones, trabajando con jóvenes, practicando vivir con los pobres, enseñar, dirigir, participar en una ONG para desarrollar proyectos emprendedores con microcréditos. Siento que es un gran privilegio poder escuchar a alguien en este nivel de conciencia. Te quiero dar la bienvenida, mi querida Gloria, porque de verdad me siento tan afortunada y yo espero que nuestro auditorio así lo sienta, porque mujeres como tú sí hacen el cambio en esta humanidad. Bienvenida. Pues muchas gracias, Meg. Es un honor para mí el conocerte, el haberme encontrado con tus programas, el ver que pues compartimos algunas inquietudes de búsqueda y de sobre todo los deseos por una humanidad más unida. Más unida. A mí me gusta mucho porque cuando platiqué contigo, este andar tuyo de búsqueda de respuestas, que a mí me parece que en algún momento de la existencia de cada ser humano llega ese día que digo, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde dirijo toda esta energía? Porque tenemos un valor real y verdadero. ¿Cómo empieza? Porque es desde muy chiquita este llamado para ti. ¿Cómo empieza? ¿De dónde sale? ¿Cómo se despierta tu sentido espiritual? Porque esa es la grandeza del ser humano, la parte espiritual, la de conexión con Dios o como cada quien le llame. ¿Cómo se despierta en ti, mi querida Gloria? Pues mira, dentro de una familia tradicional y de una escuela muy tradicional católica, en donde pues realmente mis papás tenían como valores la honestidad, el trabajo, el orden, y así nos educaron. Nosotros fuimos 6 hermanos, ellos salieron adelante a base de lucha, pero siempre pues con este sentido humano. Y mi mamá dice que pues que yo de chiquita tenía esa tendencia porque me lo veía y lo escribió en mi álbum, pero yo creo que es mucho más de mis hermanos que mía. Yo a la hora de la hora he visto que también he caminado por otros lugares que ellos no, y también he tenido otros encuentros que me han cambiado. Pero creo que esa es la base, ¿no? Tener una familia que te contiene y entonces tú empiezas a desarrollar lo que traes dentro, porque todas las personas tenemos ese llamado al espíritu muy profundo. A veces no le damos nombre, pero Claro. está en todos los seres humanos y se desarrolla según el campo. Es lo que yo creo que pasó conmigo. Dijiste algo importante porque estamos en un momento crucial, yo creo, donde sí hay mucha información, pero también tenemos papás que están teniendo, como yo creo que a veces un vacío en el corazón de estructura. Creo que venimos de generaciones más estructuradas, no digo que estén bien o mal, simplemente que tenían más fundamento y más contención, donde podíamos tener esa mirada amorosa desde que nacíamos, había alguien que nos volteaba a ver y nos cuidaba.
ahora los tiempos tan revolucionados y que todo el mundo tiene que trabajar y que no hay, pareciera que no hay tiempo, esta conexión con lo espiritual se va dejando a un lado, no creo que se olvide, pero se deja como en paralelo, como un día de estos, ¿no? Y hay quien tiene, por tendencia de sus elecciones religiosas o meditativas, tiene caminos que va llegando, creo que por una necesidad de sentir aquí adentro como este vacío interior que un día te pregunta, ¿y tú qué carambas estás haciendo aquí? Porque la vida no es de tener cosas ni de lograr metas. Hay algo más. Y en ese algo más, a mí me parece extraordinario porque este andar tuyo de decisión, dedicar tu vida en la parte sí de congregación, sí religiosa, te va llevando también de la mano a sembrar en jóvenes esta experiencia, que yo creo que es fundamental. Tenemos que tener a alguien que nos vuelva a dar un poco de estructura. A veces nuestros papás no tienen la capacidad, pero si tenemos suerte de encontrarnos así, con personas como tú, pues obviamente pues nos generan estabilidad interior que nos permite ser mejores personas. ¿Cómo vas en esta práctica que tú vas consumando, porque es una práctica de toda tu vida? ¿Cómo va siendo ese proceso de avance para llegar a donde estás hoy? Porque a mí lo que me llama la atención, y lo tengo que compartir, es que hoy por hoy estás en constelaciones familiares, entendiendo procesos. O sea, no es, no es que estés en oración todo el tiempo, es que estás participando de una oración activa. ¿Sí? ¿Así va? ¿O me estoy pasando de la raya, mi querida Gloria? No, así va, así va. Y tienes razón en que la vida espiritual yo siento que es un cultivo y que también cuando tienes esa visión de que es importante, que es parte de tu ser, pues buscas caminos en donde se cultive, porque pues exige opciones, exige dejar otras cosas que son muy buenas y que también pues a otras personas las han llevado a experiencias muy hermosas y muy humanas. Pero para mí, en mi ámbito, en donde yo crecí, en la familia y en el colegio, eh, pues era como un camino que entonces se consideraba el camino. O sea, si tú quieres entregarte a Dios, pues renuncia a todo e incluso vive una vida de sacrificio porque Claro, estaba asociado el sacrificio al encuentro con Dios, cosa que hoy por hoy vemos que esos dioses no son el Dios del Evangelio, ni el Dios de Jesucristo, ni el Dios vivo en el que pues mucha gente cree o lo llama así, o a veces lo llama de otra manera, pero existe. Yo estoy convencida de que nos movemos, existimos, somos en ese amor espiritual, en ese Dios. Y hay que dejar eso. Entonces yo tomé esa decisión de entrar a la vida religiosa y pues tuve que cuidar esa decisión porque no me alentaban, por fuera no me alentaban a que yo dejara todo y me fuera a un convento, y la expresión que se usaba entonces era morir al mundo, porque se vivía en un dualismo. O claro. sea, el mundo era una palabra simbólica en donde estaban encerradas muchas cosas, pero quería decir algo opuesto a un camino espiritual, no el mundo del que hablamos hoy, que es donde nuestra realidad, y también eso está en cuestión. Pero en ese sentido, a mí me ayudó esa convicción para tomar este camino. También yo te digo, no sé qué hubiera hecho con la conciencia que tengo hoy, pero en ese momento, con ese contexto, con esa educación, yo consideré que era mi camino y lo defendí. Entonces, ahí entré y también viví mucho desconcierto, porque Claro. me parecía que pues era un salto tan grande que ya estaba todo hecho. Y sin embargo, pues te llevas tu mundo. Esa es una convicción que yo he tenido. Te pueden cambiar de escenario, que esa ha sido una experiencia muy interesante de toma de conciencia en mi vida. Tener un escenario
verdaderamente opuesto y ver que el mundo lo llevas dentro y lo reproduces afuera. Claro, claro. Y tengo ejemplos muy concretos que se pueden tocar con la mano, ¿no? De haber vivido casi en un palacio, en una ciudad como Roma, y luego irme a una casa de 3x6 y yo ver que sin piso y ver que yo reproducía ese mundo, que no era el entorno, que era precisamente la proyección de mí misma. O sea, ¿a qué me refiero? Pues, por ejemplo, a un desorden de papeles. O sea, igual tenía un desorden de papeles con un espacio inmenso que un desorden de papeles donde no necesitaba tantos papeles. Claro. Cosas así me iban dando conciencia de que no es eso, sino que es otra cosa lo que está dentro. Y bueno, pues así ha sido. No, y a mí lo que me gusta es como esta fe, ¿no? Esta fe que me va manteniendo como un ideal de existir, porque es lo que nos va llevando, ¿no? Yo creo que la grandeza de voltear, yo siempre digo, voltear al cielo, es que se engrandece mi corazón. Evidentemente el camino, lo sabemos, porque todas las religiones lo hablan, es el camino del amor y del servicio. Solamente que nos queda muy lejano, nos queda muy separado, porque no damos el salto, como bien dices, a este mundo mío, donde ni siquiera volteo a verme para amarme, porque ni sé qué es eso. Y tampoco me escucho, porque aquí en esto que platicas es, tuviste la oportunidad, estaba ahí en un mundo, en un medio confundido de por qué querías irte a un convento, pero te escuchaste, pero escuchaste tu corazón, que te llevó o te ha llevado a este proceso interno, porque yo creo que tenemos a veces confundido la vida religiosa como bien dijiste, como en el sacrificio sin avance. Y tú no solo no te quedaste ahí, avanzaste en términos de ciencia, en términos de conocimiento, en términos de servicio, con lo que fuiste haciendo tuyo, a partir, sí, de esa premisa religiosa, porque tu dualidad es decir, bueno, a mí me han contado de este Dios que así pareciera que pues como que es de locura, porque está de buenas o está de malas, hasta que yo encuentro lo que es para mí la divinidad, como yo le nombre. Y yo siempre digo, como mejor le nombres, porque a veces los nombres nos atoran en la comunicación. Entonces, ¿cómo ese distinto de ese choque de lo que a mí me dicen, volteo a ver el mundo y dices, pues creo que estamos en algo muy fallido, ¿no? ¿A dónde te lleva esas partes? Porque te tocan los cambios, mi querida Gloria, te tocan cambios en estos procesos también de evolución en la religión. Sí, precisamente yo entré a la vida religiosa en el año 68, un año muy significativo por las Olimpiadas de México, por Tlatelolco, y porque también estaba en auge el Concilio Vaticano II, entonces a niveles eclesiales era también una revolución, salieron los documentos, se empezaba a buscar interpretaciones, había cambios muy impresionantes, como por ejemplo, quitar a la iglesia del centro y poner en el centro la vida, Jesús, y no todo el mundo pudo hacer esos cambios porque también eran estructuras muy fuertes, pero si tú leías y tú veías, entonces ciertamente nos pedía una evolución y a veces nada más eran cambios de formas, pero era más difícil cambiar el fondo porque el fondo había dado una estructura, una solidez. Pero sí yo considero que la congregación donde entré, la compañía de Santa Teresa de Jesús, siempre ha buscado el poder actualizarse, el poder seguir con sus más y sus menos, y la prueba está en que a mí siempre me han facilitado las cosas. De hecho, yo estudié la carrera en una UNAM porque allí me mandaron. No, yo no estudié antes, yo estudié ya siendo devotos temporales y también con un trabajo iba y venía a CEU en camiones de línea y yo me sentía feliz porque decía, Claro. estoy
verdaderamente compartiendo lo que tanta gente comparte, donde está la mayoría, y eso, a querer o no, me acercaba. Entonces, esos cambios, pues creo que sí los acometí con gusto, porque pues me llevaban a mundos distintos de los que yo había vivido, muy cuidada en una familia. O sea, a mí no me dejaban salir sola hasta que ya cumplí X años. Y sin embargo, allí yo me iba sola, venía sola, y también eran tiempos no tan, pues no tan peligrosos para andar en la Ciudad de México Claro, como hoy, pues pueden ser el salir de noche sola. claro. Antes no, y nunca me dio miedo. Entonces, ese tipo creo que entrar a otros mundos, eso es lo que ayuda y ver que todos tienen una lógica, tienen un valor, y aunque al principio, pues sí reconozco que yo me protegía como todo el mundo de lo distinto, y me Claro, protegía físicamente y mentalmente, como lo veo y no lo veo, hasta que te ayudan. O sea, a mí me ayudaron, por ejemplo, pues reflexiones, maestros, a poder ir acercándome a esas realidades de otra forma. Luego, a niveles eclesiales, aparte del concilio, pues lo más fuerte vino Medellín. Entonces, Medellín, con el destape que hizo del mundo de los pobres y de las incongruencias, y que incluso provocó divisiones internas, pero pues creo que mi congregación se leyó a Medellín y se buscaba también pues dar una respuesta a esas realidades que antes no veíamos de la misma manera, pero después empezamos a ver, y claro. que también habíamos tenido algún acercamiento al mundo indígena en el que permanecemos aquí en México y en otros lugares, como por ejemplo en Brasil. Claro. Esto también es una experiencia que me gustaría que nos compartieras, porque cuando uno está muy cobijado, muy protegido, en el ámbito que uno elige estar, cuando sales y ves realidades paralelas, pues te sientes como hasta fuera de lugar. Y voy a decir, estás en la UNAM, en un hervidero de mentalidades activas, revolucionarias, de cambio, mujeres que están más en la universidad que antes. O sea, te toca la revolución de verdad de una etapa de conciencia sobre lo femenino, porque empezó un despertar de lo femenino, de la conciencia de las mujeres. Y cuando es esta parte de, ok, ahora vete al territorio donde no hay nada, nada más que el hambre, la desnutrición, la falta de atención, y que uno la niega porque no la ve. Pero cuando vas a practicar ahí, yo creo que es cuando empiezas a entender tú y yo, nuestra pequeñez. ¿Cómo lo vives tú? Pues mira, más que como vivirlo, cuando te estaba oyendo me vino a la mente la imagen de adolescente que fui a unas misiones, porque se iba a fundar una misión en la Huasteca Hidalguense, que actualmente ha ido evolucionando y todavía la tenemos allí. Pero en aquel entonces, para empezar, había que llegar dejando carreteras, entrándote en caminos de tierra, y luego utilizando vehículos en donde convivíamos, pues personas, llevaban pollos, animales, y llegabas hasta allá. Y luego no hablaban el idioma, había pocos que hablaban español, porque las mismas comunicaciones, te estoy hablando de los años 60, eran muy pobres, entonces tampoco la gente salía tanto como ahora, que van y vienen, y que es diferente la mezcla y la realidad como se tiene. Pero yo ahí me encontré con un mundo indígena, náhuatl, con gentes que vivían como yo no creía que vivían en mi país. O sea, eran realmente casas hechas con carrizos, con techo de paja, y la gente tomaba café, un huevito, frijoles. Y por ejemplo, ¿cómo sientes que tú ves tanta necesidad, y cuando tú estás con ellos 8 días, solamente porque los fuiste a visitar, al final que se despiden, te coronan de flores Wow. y llegan
con un puñito en un paliacate de un poquito de frijol, que es lo que tienen, y tú vas juntando un poquito de frijol, otro, hasta hacer un costal. Wow. Y ven que te vas con un costal, tú que llegas y que tienes tu frijol, tu arroz asegurado, y ellos qué es lo que tienen para darte. Entonces tú dices, ¿qué mundo es este? Claro. ¿Qué mundo es este en donde la gente valora que la veas, valora que vayas, valora el encuentro y puede vivir con lo necesario, indispensable, pero de acuerdo a la convivencia con la tierra? Ciertamente la esperanza de vida es menor porque llegan enfermedades y no tienen otros recursos, y también hay desnutrición. Eso es lo que yo vi, y por lo pronto, pues sí me hice muchos cuestionamientos. Obviamente su Dios es otro, Claro. otro. Su manera de relacionarse con todos, con el grupo, son otras. Entonces, ese encuentro desde abajo con las culturas, en donde no vas a enseñar, sino que vas a estar y vas a ver, pues para mí es un camino privilegiado de abrirnos los ojos a que lo nuestro no es absoluto y que podemos convivir aunque seamos distintos. Eso fue una experiencia. Y no solo eso, ¿no? Porque yo creo que te vuelves, te genera un grado de humildad de decir, y yo que creía que venía como a ayudar, como, no, es como te dan un sanjuanazo de despierte usted a una realidad para que hagas algo. Porque yo creo que cuando tienes una de esas experiencias te marca también una siguiente ruta. Por eso hablábamos de cambio de paradigma. Lo que para ti era una claridad, pues te volteas y dices, no es así. Aquí yo entiendo que pareciera que el valor de dar es desde ahí, desde la gratitud infinita, pues que a veces se nos olvida, lo tomamos todo como muy, muy dado, ¿no, mi querida Gloria? Muy dado, como que muy merecedores de todo sin hacer mucho esfuerzo. Y que no hay nadie tan pobre que no pueda dar y darse. O sea, ese puñito de frijol era una muestra de ese darse, aún sin palabras. Pero ¿cómo no conmoverte? Nosotros teníamos también allí empezaba lo que, como nos dedicábamos fundamentalmente en esas épocas a educación de niñas, pues empezó con un internado indígena. Pero luego al ver que las chicas se desarraigaban, se empezó a pensar que no era ese el camino, que lo que uno quería era otra cosa y que ellas se sintieran bien, pero pues es que hay que ir con los pies descalzos a otras culturas, porque no se trata de que tú crear puentes entre culturas, pero sin desarraigar, porque ahora hemos visto otras cosas que se necesitan, pero en aquel entonces te parecía pues que el que no tuvieran que ir al río, el que tuvieran agua potable, el que era lo mejor. ¿Y qué sabes tú que es lo mejor si ellos por años han convivido así? Te pone el interrogante, y solamente en diálogo con la persona, con lo que de verdad quiere, puedes llegar a ofrecer y dejar que te ofrezcan algo, porque es mutuo. Nunca es de arriba para abajo, de abajo para arriba, es de igual a igual y desde lo que la persona necesita. Eso pues es algo que me ha costado trabajo entender, porque vengo de un mundo muy jerarquizado, muy estructurado, muy tradicional en todo sentido, y creo que ese respeto al ser humano y a lo que es su palabra y es su vida, pues es el camino. Y como en el valor de la vivencia, también te abre tu mirada para ver hasta dónde, porque también es hasta dónde se puede hacer sin sentirte mal, ¿no? Porque también este es un mundo que así es, que la aportación, y yo creo que tú en este viaje de vida, pues no te puedes pasar peleando con todas las injusticias de la existencia, porque entonces te amargas y no haces nada, nada más te quejas. Entonces, si están así, pues hay que hacer lo que uno puede hacer.
Cuéntanos cuando te fuiste a Brasil a trabajar. ¿Qué? No, fue a la Argentina. En Que Argentina. estuve más tiempo. En Brasil visité y la Ajá. verdad unos lugares con una sencillez y una cultura cautivadora también en el Brasil, lo que pude ver, porque fui nada más de visita a favelas, a la parte norte, a una casa de inserción donde estaban las hermanas y, por ejemplo, me llevaron a un leprosario, pude hablar con gentes que estaban ahí, esa experiencia fue también muy hermosa, la de Brasil, pero donde viví fue en la Patagonia Argentina en una experiencia de inserción que comenzaron unas hermanas con muchos cuestionamientos y ellas fueron las que dieron el paso, salieron de la casa y llegaron a un barrio sin asfalto y consiguieron una casita hecha como la gente de blocks y que con techo de lámina y que empezaba con 3 cuartos y atrás un bañito. Y entonces desde allí la opción era, vamos a vivir con ellos, como ellos, aprendiendo de ellos. O sea, es estar, es la vida, no es que vengamos a decirles nada. Wow. Entonces, realmente la amistad es el valor allí. Lo que va surgiendo en lo cotidiano es lo que nos ayuda. El que esa claridad de qué venimos a hacer aquí. Venimos a compartir la vida. Y luego el constatar por testimonios de ellos y por las que estuvieron antes que yo, porque ellas fueron las que abrieron el camino, las que logran realmente ir dejando una huella. Por ejemplo, la gente habla de cómo el barrio pudo ir cambiando gracias a su presencia. Y Claro. para nosotros era pues ver el mundo desde el otro lado. Yo tenía las amistades que teníamos en la comunidad eran personas que vivían muy desestructuradas, emigrantes chilenos que habían ido a la construcción de una presa en la Argentina y que se habían quedado, que vivían pues separados, con madres con muchos hijos de varios padres, incluso viviendo de la basura en chabolas. Y esas eran nuestras amistades con las que compartíamos, con las que hicimos un proyecto. Y para mí fue muy importante. Claro, dentro de esa situación de vivir, yo ahí busqué un trabajo y me lo ofrecieron, o sea, en la Fundación Otras Voces. Y entonces ahí se aceptó un programa de microcréditos y mi trabajo, que pues yo vi que realmente yo de financiera no tenía nada, porque me costó muchísimo y me tenían que ayudar a hacer todo lo demás y no veía yo tanto éxito, pero fue palpar cómo la gente luchaba por sobrevivir y especialmente mujeres y cómo eso les daba un respiro, pero de ninguna manera les solucionaba nada. Y cómo muchas gentes entraban por la ilusión de conseguir algo, engañadas en planes de usura. Entonces, palparlo, verlo, sentir la impotencia, te coloca en otra posición desde donde ves la vida y desde donde te cuestionas muchas cosas también. Y además, cuando tienes tanta, pues la verdad, la vivencia en el terreno, también que no solo te cuestiona, pues las partes yo creo que más de adentro, ¿no? De ver, porque además, como bien dijiste, también qué proyecto que vivo allá afuera, que no necesariamente es de afuera, es mío, porque como bien dijiste, me lo llevo todo puesto y a donde vaya me voy conmigo, entonces no hay manera que voltee y señale que es por Patagonia o porque es Brasil, es esta vivencia mía. ¿Cuándo entras a estos procesos o qué dispara otro cambio de paradigma en tu vida? ¿Cuándo se hace esa efervescencia de necesidad? Porque siento que has sido una mujer de estudio de toda la vida. Empezaste en filosofía, pedagogía, pero pues le has dado por muchos lados,
no por el conocimiento mismo, sino para poder entender y poder dar un mejor, la verdad, un servicio a los demás. ¿A dónde saltas de ahí? ¿A dónde te lleva? ¿A qué programas? ¿A dónde? ¿A mejorar cómo? Mira, como pues estoy dentro de un esquema de vida religiosa, siempre para mí la clave ha sido el encargo que me piden. O sea, como que cuando me dicen, te vas acá, vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Y entonces así fueron muchísimos años. Realmente lo único que propiamente pedí fue después de un encargo muy empeñativo que tuve en Roma, que fue estar en investigación para hacer la propuesta educativa. O sea, la pregunta era, ¿qué educación? Claro. ¿Por qué líneas necesitamos ir para que la educación le sirva a la gente de nuestra época cuando nosotros fuimos fundadas en el 19 y hemos venido mejorando, pero pues nuestro fundador tenía todo muy claro, muy estructurado, muy congruente, pero hoy por hoy es otro contexto, otra época, otras necesidades. Entonces esa pregunta yo me la hacía antes, porque la tuve que vivir primero. Yo creo que me llevaron allí porque yo ya antes tenía la pregunta, porque yo estoy convencida de que la vida te lleva a lo que tú vienes a hacer y a lo que tú necesitas y nada más tienes que estar abierto, pero te lo va dando. Entonces, prácticamente a mí me ayudó a encontrar mis propias respuestas, pero era un encargo que yo tenía de la congregación. Entonces, yo voy a Roma porque ahí estaba el centro de la congregación y entonces ya había habido investigaciones previas y queriendo encontrar esto. Y lo primero que me doy cuenta es que al ser nosotros, cada cabeza un mundo, cada contexto una realidad diferente que pedía una cosa diferente, pues no se podría encontrar más que unas líneas y que fueran halladas en equipo. Nadie podía dictar de arriba por aquí va, sino que tendrían que ser acuerdos. Wow. Y esos acuerdos también tan provisionales como el tiempo lo fuera exigiendo, para que nosotros y pudiéramos ir haciendo los cambios de acuerdos en diálogo con la realidad. Entonces, buscando eso, yo me sentía muy perdida, pero al mismo tiempo sentía que tenía el apoyo y que podía buscar asesorías, personas, y eso fue lo que hice, pues un poco dando palos al aire, no te creas que desde una claridad, no. Y así fue como conformamos un equipo, encontramos una manera de trabajar y entonces lanzábamos unas preguntas que se tenían que contestar en todos los lugares donde estábamos, pero consultando a las personas que estaban, no nada más las cabezas tenían que contestar o quienes tenían. Y entonces eso volvía de regreso. Y en esa ida y venida, pues nosotros también nos apoyamos en las tendencias mundiales. ¿Para dónde van las tendencias? Y entonces estudiamos las tendencias mundiales y también desde qué intereses están expresadas estas tendencias y cuáles son nuestros intereses. Y entonces ahí fuimos abriéndonos a profundizar esas tendencias. Por ejemplo, ¿qué significa un pensamiento complejo? ¿Qué significa que estamos en una aldea global? ¿Qué significa que crece la pobreza y la injusticia y por qué? ¿Qué significa que está emergiendo la mujer y a qué se le llama emergencia y qué movimientos hay y por qué? Para poder aceptar todo eso. ¿Qué significa que la tierra esté padeciendo toda esa dolor? ¿Y qué significa que estemos en tantos conflictos bélicos y de todo tipo y que no podamos convivir ni cuidarnos? Entonces, ¿dónde está la ética que necesitamos? Y así llegamos pues a unas líneas que son esas que te digo, unas líneas, unos puntos, y entonces veíamos que pues no es que nadie pudiera imponer un modo de educar como antes tenías tus esquemas y sacabas una persona con tal perfil, sino más bien que nosotros tendríamos que ver qué métodos ayudaban a que la persona se moviera en todo eso. Y ese trabajo de la propuesta a mí me llevó
3 años. Y Wow. fue un poco doloroso porque no hallaba ni por dónde y porque pues surgía que hubiera un documento que estuviera expresado. Entonces hubo gente que lo acogió, digo, acogió los previos, los trabajos, todo. Hubo gente que no le entendió. O sea, o que tenía demasiado trabajo para ponerse aparte a todo lo que desde Roma estaban mandando para que les contestaras. Yo pienso que no hay mala voluntad de nadie, es desde dónde está cada quien. Claro. Pero al final, en el 2005, sí pudimos sacar ese documento que con la ayuda de todo esto y con muchas consultas, sí yo escribí. Y ese está publicado y que actualmente lo que se busca es cómo, ahí están ya de una forma incipiente lo que significa esas redes, esa circularidad, el dejar la jerarquía y todos estos puntos. Y también un poquito de la no dualidad. Entonces, a mí me abrió el hacer ese trabajo, esas reflexiones. Y también me di cuenta de lo difícil que es, una vez que una persona ve algo, el que otra también lo vea, porque cada quien lo ve desde donde puede y es. Es correcto. Entonces, a mí en ese sentido me ayudaron mucho el entrar a las constelaciones porque ahí fue trabajarme yo, Wow. trabajarme yo y entonces empezar a ver mis raíces, mis ancestros, mis experiencias y hacer constelaciones que me ayudaran a abrirme. Eso me ayudó. Por ejemplo, recuerdo una constelación hecha en la formación que a mí la facilitadora me preguntó, ¿tú en tu familia hay experiencias de guerra? Y yo dije, pues sí, realmente mis tíos habían vivido, mi mamá la Revolución Mexicana, mis abuelos, la guerra del 36. Entonces yo dije, sí, sí hay. Y entonces colocó unos representantes de un lado y de otro y dijo, y los representantes decían como frase sanadora, somos iguales, Wow. somos iguales, somos iguales. Y a mí en ese momento se me cayó completamente con esa constelación como la obligación de ser buena. Wow, claro, 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 qué maravilla, qué maravilla. Eso es yo, wow, creo que es extraordinario, claro, claro, no, no, Entonces claro, dije, no, ni soy ni tengo que ser, claro. soy la que soy. Entonces fue una liberación, pero fue por una comprensión más allá de los silogismos racionales a niveles emocionales, intuitivos y yo pienso espirituales, de decir, estos pelean por su causa y la creen justa. Y estos también, y se Claro, están matando. ¿Y qué pasa? Entonces, allí yo creo que fue también poder aceptar esa no dualidad y luego el tratamiento que hacen las constelaciones de las personas que, pues que cometen crímenes o que están en vicios. Y entonces poderlas ver desde lo que reciben, desde atrás, desde su genealogía y al mismo tiempo desde su circunstancia, es lo que te hace suspender el juicio y es una gran liberación eso. claro. Es una, estás diciendo algo que me parece extraordinario porque es parte de del nuevo siglo, de la nueva vida, ¿no? El que cada quien encuentre su buen lugar aceptando lo que es. ¿Por qué? Pues porque tenemos historia y porque yo creo que Hellinger fue demasiado avanzado para su tiempo, porque se organiza todo este esquema de ancestros, donde tú vienes también con ciertas acciones activando lealtades que ni son tuyas. Entonces, también esta liberación, este perdón y te vuelve, te hace eso, te vuelven tener, que no soy tan buena, ni tan malos, que Ni todo, tengo que serlo. ni tengo que serlo, y el juicio, entonces te vuelves, la verdad yo siento que te vuelves un poco más bondadosa y empática con las personas porque nadie es malo porque sí, ni nadie tiene esta vivencia porque sí. Y si la puedo observar, también entra esta parte que yo creo que es fundamental para todos nosotros, que es la comprensión de que cada quien está en su batalla
y la está librando como mejor puede. Como mejor puede. Si en algo te ayuda mi presencia, mi palabra o mi acción, qué maravilla, pero si no está bien, porque luego uno también, no sé, yo doy clases, ¿no? Llevo muchos años dando clases y a veces como que uno cree que es la que va a solucionar la existencia. No, no, no. Cada quien tiene una plana y cada quien tiene que ir resolviéndola con lo que la vida misma, como a ti, nos has platicado y narrado maravillosamente, cómo se van juntando elementos que te hacen este cambio de hacerlo diferente, romper este paradigma para entrar en uno nuevo, que tampoco se va a quedar. ¿Quién sabe a dónde nos lleve? Porque esa es la evolución. Todavía no llegamos. Estamos en evolución constante como seres, como almas, ¿no? Que no se acaba. A mí también quiero que me digas, porque entre otras de tus cualidades es que andas haciendo biodanza. ¿Cómo llegas a biodanza? Porque ¿sabes qué siento, mi Gloria? Que hay veces que necesitamos que las personas vean que la diversidad, para no hacer un juicio de valor, porque, pues sí, no. El ser humano tiene el potencial al que se decide abrir para vivir. No está dado. Porque si no te hubieras quedado chiquita en el conventito sin hacer gran cosa, o poquito. Pero no, venía un alma bien expansiva, tú no eras de las que se iba a quedar con lo poquito, querías respuestas. ¿Cómo vas y das en biodanza? ¿A dónde te lleva el movimiento? Mira, yo conocí biodanza en Argentina, porque precisamente la directora de la ONG donde yo colaboraba, se dio cuenta del potencial de la biodanza. En Argentina está más desarrollada porque se originó en Chile y entonces en el Cono Sur tienen más desenvolvimiento que, por ejemplo, aquí en México. Y entonces yo asistí a algunas sesiones y la verdad yo veía lo que producía en todas las personas y me encanta la música. Entonces cuando yo volví de Argentina aquí a México, la busqué y vi que había muy pocas escuelas y muy pocas cosas, pero yo quería que hubiera sesiones de biodanza, por ejemplo, para padres de familia. Entonces yo no pensaba estudiar biodanza y tampoco a mi edad y no había tanta facilidad de escuelas. Entonces, después me di cuenta de que tenía un fundamento teórico tan profundo y que lograba tantas cosas que no eran nada más sesiones como de gimnasio que te vas ejercitando y ya no, que tenía todo un aparato impresionante para poder ayudar a la integración y a un mundo diferente. Entonces, desde mi punto de vista, a mí nunca me ha gustado el deporte. Entonces, y sin embargo, estoy convencida de la necesidad de integrar el cuerpo. Entonces yo dije, pues me tengo que desoxidar. Wow. Y entonces me tengo que desoxidar y esto es mucho más hermoso que la gimnasia. Entonces yo pedí el permiso de poderme, se abrió la oportunidad y entonces yo asisto actualmente a la Escuela de Cuernavaca. Estamos ya en la fase de supervisiones, que es en equipo, y me siento sumamente verde, pero soy una convencida del valor que tiene el que tú puedas facilitar espacios tan cuidados como se hacen, en donde integralmente, sin palabras, la persona en un grupo al que no conoce va sintiendo vínculos, va sintiendo un espacio de confianza que a lo mejor no ha tenido y que de una manera tan positiva y tan suave lleva a que vaya habiendo cambios sustanciales de integración. Entonces yo llego a la biodanza porque la conocí en Argentina participando en lo que organizaba Teresa, que era la directora de la fundación, y luego acá vengo y la busco y luego tengo la oportunidad. Y sí, me parece que ahora estamos a punto de salir de la formación varios facilitadores que hemos hecho el proceso juntos en una escuela extraordinaria, la de Cuernavaca, a cargo de María Gracia Parra y Sandra Fernández. Y entonces sí veo una posibilidad.
para gente del barrio, para todas las personas. Yo me podría quedar, no 1 hora, 2, contigo, platicando de cafecito, porque me tienes boquiabierta. Más que nada, porque es una muestra clara de que la edad no importa, que no nos obstruya el número cronológico. Es que mientras el corazón late con propuesta, con entusiasmo, motivado para avanzar, para descubrir todo lo que todavía nos falta por descubrir, hace que la vida tenga muchísimo sentido, mi querida Gloria. Yo quiero agradecerte profundamente tu tiempo, tu entrega, todo lo que me mandaste. Me parece, la verdad me siento muy afortunada y siento que la gente que acaba de ver esta entrevista, esta plática, esta charla más de amigas, pues debe de moverle un poco a que los caminos son muchísimos, pero hay que tomar uno y echarse a andar, porque es como uno avanza. De verdad, te doy las gracias infinitas, mi querida Gloria. Pues gracias a ti, y yo tengo confianza en que de algo les sirva a la gente. Sobre todo, estoy segura, la plática, y que les haya podido mover algo propio, porque creo que ese es el camino, ¿no? Los encuentros, el camino del encuentro es el camino como el tú realmente te pone una semillita, y tú también puedes ver que se cultivan las cosas en conjunto. Así que te agradezco mucho tu aporte y el haberte conocido a través de Gracias, este medio. gracias, gracias, mi querida Gloria. Así cerramos un programa más. Yo me siento tan afortunada, tan plena, tan gozosa de que tenemos tantas personas como Gloria, tan claras, porque además es muy clara, que nos habla desde su corazón, con una mente muy brillante, muy brillante. No es nada más de oídas, es de camino andado en todo término. Espero que esta conversación te sea de utilidad como siempre. Pásala muy bien, nos vemos la próxima semana. Brilla siempre. Aquí estaremos.